Hola, mi nombre es Javier Villamizar. Yo voy a hablar sobre los convenios fundamentales en materia de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo. La libertad sindical es un derecho que está intrínsecamente relacionado con otros dos derechos humanos fundamentales: la libertad de asociación o de reunión y la libertad de expresión. La verdadera libertad sindical implica que los trabajadores puedan organizarse en sus propias formas de organización, con la finalidad de que se produzca una verdadera representación de sus propios intereses específicos en una negociación colectiva donde tanto los trabajadores como el empleador puedan ponerse de acuerdo para producir las condiciones de trabajo más favorables para que se produzca eh, la utilidad de la empresa, ¿no? El trabajo, como lo entendemos actualmente, es algo relativamente nuevo. No siempre fue visto de esa manera. De hecho, eh, anteriormente, pues las relaciones de trabajo eran entendidas como una especie dentro del género del derecho civil. El trabajo era concebido como un contrato de prestación de servicios donde el trabajador se prestaba a sí mismo y el empleador pues le pagaba una remuneración a cambio de su propio trabajo. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, pues varios juristas fueron analizando que realmente en esas relaciones de prestaciones de servicios siempre había una posición dominante del empleador sobre el trabajador porque era el dueño de los medios de producción, que tenía los recursos económicos y el que generalmente establecía las condiciones individuales de cada trabajador. Frente a ese fenómeno, pues se dio uno de los fenómenos de explotación más grandes que ha ocurrido en la historia, después de la Primera Guerra Mundial, donde varios países pues justificaban esta explotación con el objeto de producir las condiciones necesarias para garantizar la victoria en el conflicto bélico que estaba ocurriendo en ese momento. Es así como a través del Tratado de Versalles y la Constitución de la OIT en el año 1919, la libertad sindical es considerada como un pilar fundamental dentro de la organización de la OIT que se creó en ese momento. La libertad sindical, que fue contemplada en ese momento, al mismo tiempo fue establecida como uno de los pilares fundamentales de la organización, puesto que la forma de trabajo de la OIT contempla la participación de representantes de trabajadores, de empleadores y de los gobiernos. Entonces, los convenios de las normas internacionales del trabajo, que contemplan las normas internacionales del trabajo, son el resultado de acuerdos que se dan entre discusiones técnicas que ocurren entre estos tres representantes y por ende todos son productos de una consulta tripartita. Se convierten en marcos de normas referenciales que luego los países miembros pueden ratificar y adoptar como normas internas para la producción del fenómeno social del trabajo. Como les estaba diciendo, a partir de 1919 hasta el año 1948, que se dio el Convenio Fundamental de Libertad Sindical número 87, se ocurrieron otros fenómenos donde también la libertad sindical fue cambiando de paradigma, puesto que es a través de la Declaración de Filadelfia en 1944 donde empezó realmente a hacerse un análisis, una declaración fuerte de la importancia de la libertad sindical para el desarrollo de los países, pero también de que esta libertad fuera una libertad autónoma y al mismo tiempo indemne de los estados. Que los representantes de los trabajadores pudieran tener una verdadera autonomía para poder garantizar la representatividad de todos los individuos que
se ven representados en ellos. En 1948, la Carta de la OEA introdujo normas referenciales a la libertad sindical. Antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente con la producción del Convenio 87 de la OIT, entonces empezó a entenderse la libertad sindical como la entendemos hoy. Y más aún en 1949 con la incorporación del Convenio 98 en materia de negociación colectiva, el derecho de sindicación y negociación colectiva. Estos dos convenios vienen a garantizar unos derechos fundamentales para que puedan entenderse una verdadera libertad sindical autónoma e indemne. Unas libertades individuales y unas libertades colectivas. Las libertades individuales vienen a garantizar que todos los trabajadores, porque el ámbito de aplicación es para todos los trabajadores, esa es la forma en la que la OIT ve también cuál es el universo sobre el cual debería aplicarse este principio de libertad sindical, tengan el derecho a crear sus propias organizaciones, que estas organizaciones no estén sujetas a ningún tipo de injerencia por parte de una autoridad estatal. Es decir, que no haya una autorización previa para formar parte de estas organizaciones sindicales, ni de autoridades estatales, ni de empleadores. El derecho también de que se prohíba la discriminación antisindical contra trabajadores individuales afiliados o representantes de trabajadores, para que no puedan ser discriminados los trabajadores una vez que decidan formar parte de estas organizaciones sindicales. Y la libertad, sobre todo, de asociarse a la organización de su elección, porque ya se veía el fenómeno de que se creaban organizaciones de trabajadores por parte de empleadores con la finalidad de obligar a los trabajadores nuevos contratados a que formaran parte de esas organizaciones que realmente no los representaban. Y las libertades colectivas, pues, van dirigidas también a garantizar que estas formas de organización sean realmente autónomas e indemnes. Entonces, las organizaciones colectivas deben poder darse sus propios estatutos y normas. Deben poder elegir a sus propios dirigentes, ¿no? Deben poder tener también la libertad de fijar sus propias actividades. Deben poder tener el derecho a organizar su administración. Deben tener el derecho también de no injerencia, ni por parte de autoridades estatales, ni de otras organizaciones como otros empleadores. Eso contrasta, por ejemplo, con los requisitos que se piden para la constitución de sindicatos en Venezuela, donde tiene que haber una intervención de la Inspectoría del Trabajo para su creación. El derecho a establecer y afiliarse a federaciones o confederaciones internacionales de trabajadores o empleadores. Esto es algo que contrasta mucho con el caso venezolano, porque, a ver, como ya lo mencioné anteriormente, estas libertades no solamente protegen a trabajadores, sino también a empleadores. Y en el caso venezolano fue radicalmente importante porque en Venezuela existen abusos contra trabajadores y empleadores, pero fue a través de una queja que se introdujo en el año 2015, que 33 empleadores denunciaron al gobierno venezolano, que se produjo el esfuerzo más importante que ha habido para tratar de denunciar y de verificar la falta de aplicación de los convenios de libertad sindical en el mundo. Y esa queja produjo una comisión de encuesta que se creó en el año 2018, que vino al país posteriormente y que en el año 2019 produjo un informe definitivo, donde se pudieron verificar abusos no solamente contra empleadores, sino también contra los trabajadores. Ese informe de la comisión de encuesta fue ratificado por el Consejo de Administración de la OIT, de la Conferencia Internacional del Trabajo, y al mismo tiempo dejó plasmado que dentro de las violaciones más graves que se sufren en Venezuela tenemos desapariciones forzosas, asesinatos y persecuciones contra representantes de trabajadores y empleadores, la dificultad para la constitución de organizaciones sindicales y de empleadores, la exigencia de requisitos formales excesivos para la renovación de juntas directivas
e impedimentos para iniciar negociaciones colectivas sin juntas directivas renovadas. Quiero despedirme, ya que se cumplen los 10 minutos del video, haciendo referencia no solamente a la gravedad del caso venezolano, sino que lo voy a relacionar con lo que está pasando también a nivel mundial. Según el libro de las reglas del juego de la OIT, actualmente la libertad sindical se encuentra en riesgo y amenaza no solamente en Venezuela, sino en muchísimos países a nivel mundial. Particularmente en 2017 ya se había verificado que en 11 países distintos habían sido asesinados sindicalistas, dentro de los cuales se encuentra Venezuela. Que más de 59 países del mundo al mismo tiempo tienen cifras que demuestran que los sindicalistas han tenido que enfrentarse a violencia física y amenazas, pero que también las cifras están en crecimiento porque contrastan con otras cifras que fueron reflejadas en estudios que se hicieron en el 2014. Entonces, es una reflexión importante también que hay que dar, puesto que el tema de la libertad sindical, al estar tan estrechamente relacionada con la paz mundial, es algo que no debemos pasar por alto. Es obligación de todos poder difundir y fomentar el conocimiento de las normas internacionales del trabajo y este tipo de convenios que producen un esfuerzo fundamental para la generación de un ambiente adecuado para el desarrollo de todos los países alrededor del mundo. Ha sido un placer para mí poder explicar este video y bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Un abrazo.